Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sin duda ha sacudido a muchos de ustedes, y es que el 23 de noviembre de 2025 nos trajo una información realmente impactante sobre Alil y Esla. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de lo que ha sucedido y cómo esta noticia ha tomado a todos por sorpresa. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic al botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y se mantengan al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento y más allá. Estamos seguros de que lo que vamos a compartir hoy les dejará pensando, debatiendo y quizás reevaluando lo que creíamos saber. Para ponerlos en contexto, Alil y Esla son dos figuras que, de una u otra manera, han capturado la atención pública, ya sea por sus carreras, sus vidas personales o las interacciones que han tenido con sus seguidores. Han construido una base de admiradores leales que siguen cada uno de sus pasos, esperando lo próximo que nos ofrecerán, ya sea en el ámbito profesional o en sus vidas privadas que tan a menudo se entrelazan con la esfera pública en la era digital. Sin embargo, la noticia que ha trascendido este 23 de noviembre de 2025 es de esas que te hacen detenerte en seco y preguntarte, ¿de verdad está pasando esto? ¿Es real? No se trata de algo menor, de un simple rumor pasajero o de una pequeña controversia, sino de un acontecimiento que ha generado un torbellino de especulaciones, comentarios furiosos, debates acalorados y, sobre todo, una profunda y generalizada sorpresa. Hemos estado siguiendo de cerca los acontecimientos, analizando las reacciones y recopilando la información más relevante para compartirla con ustedes hoy, intentando ofrecer una perspectiva lo más completa y matizada posible. Lo más interesante y lo que ha hecho que esta noticia sea tan explosiva, es precisamente su carácter inesperado, casi inverosímil. En un mundo donde a veces pareciera que todo está predecible, que los caminos de las celebridades están marcados y que sus vidas son un guión preestablecido, un evento como este nos recuerda con contundencia que siempre hay sorpresas a la vuelta de la esquina. Y en este caso, la sorpresa ha sido de proporciones mayúsculas, un auténtico terremoto en el paisaje mediático. La forma en que esta noticia ha salido a la luz y la reacción volcánica que ha provocado en tiempo récord nos da pie a pensar en varios aspectos fundamentales. Por un lado, está el impacto inmediato en la percepción pública de estas personalidades. Cuando figuras que seguimos, admiramos o simplemente observamos con interés atraviesan situaciones particulares que rompen con la imagen que teníamos de ellas, es natural que nosotros, como espectadores, nos sintamos un poco desconcertados, confundidos o incluso preocupados. Es como si se rompiera una pequeña parte del orden establecido que creíamos conocer. Por otro lado, está la propia naturaleza de la noticia, el qué y el cómo de lo sucedido. ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido para generar tal conmoción? Bueno, sin entrar en detalles escabrosos o especulaciones infundadas todavía, podemos decir que involucra un giro radical en la dinámica de su relación, un proyecto importante que tenían entre manos y que se ha visto drásticamente alterado. O quizás algo completamente diferente, un desarrollo personal o profesional que nadie, absolutamente nadie, anticipaba ni en sus peores o mejores sueños. El hecho de que haya sorprendido a todos, o al menos a la gran mayoría del público y a los observadores habituales de sus carreras, sugiere que va mucho más allá de una simple actualización de su vida cotidiana, un nuevo peinado o un cambio de agente. Es algo que redefine en cierta medida su imagen pública, las expectativas que teníamos sobre su futuro y la narrativa que habíamos construido en torno a ellos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta situación, además de la propia noticia, es la velocidad vertiginosa con la que se ha propagado la información. En la era actual, marcada por la omnipresencia de las redes sociales, los algoritmos predictivos y la comunicación instantánea, una noticia de este calibre, con el potencial de impacto que tiene, puede dar la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Y no solo eso, sino que también genera un debate inmediato, encendido y, en ocasiones, polarizado. Ya estamos viendo todo tipo de reacciones en línea, desde la incredulidad más absoluta, pasando por el desconcierto y la búsqueda de explicaciones, hasta mensajes de apoyo incondicional, análisis profundos y, por supuesto, las teorías de conspiración que nunca faltan cuando hay un vacío de información o una sorpresa de tal magnitud. Es fascinante y a la vez un poco abrumador observar cómo un solo evento puede desencadenar tantas conversaciones, opiniones divergentes, emociones encontradas y la creación de narrativas alternativas en cuestión de horas. Ahora profundicemos un poco más en lo que rodea a esta noticia, intentando ir más allá del titular y de las reacciones iniciales. Sin querer caer en el sensacionalismo barato,
pero sí siendo honestos sobre el impacto real que ha tenido y que prevemos que tendrá. Lo que ha ocurrido con Alil y Esla no es algo que se haya venido gestando a lo largo de mucho tiempo y que nosotros, como observadores, hayamos ignorado por completo o no hayamos sabido interpretar. De hecho, la sorpresa radica precisamente en que hasta hace muy poco, la imagen que teníamos de ellos, la información que circulaba o la situación en la que parecían encontrarse, no daba ninguna pista, ninguna señal de alerta, para pensar en un desenlace de estas características. Quizás venían trabajando en algo secreto, en un proyecto que requería discreción absoluta, o tal vez las cosas cambiaron de rumbo de forma abrupta, imprevista y radical. Es importante recordar, y este es un punto crucial, que al final del día, son personas, seres humanos complejos con sus propias vidas, sus propias luchas, sus propios sueños y sus propias contradicciones. Y lo que vemos públicamente, lo que nos llega a través de los medios y las redes, es solo una fracción, una pequeña parte de su compleja realidad, a menudo editada y cuidadosamente seleccionada. El 23 de noviembre de 2025 será, sin duda, recordado como la fecha en que las cosas cambiaron para Alil y Esla, una fecha que marca un antes y un después en sus trayectorias y en la percepción que el público tiene de ellos. Para muchos este cambio puede ser interpretado de maneras muy diversas, y es ahí donde reside parte del misterio y la intriga. Si están pensando en una ruptura sentimental, o en un nuevo comienzo en sus vidas personales, o quizás en un proyecto profesional completamente innovador y que nadie esperaba, déjenme decirles que las implicaciones de esta noticia son amplias y multifacéticas. La manera en que estas personalidades, tan expuestas al escrutinio público, manejen esta nueva etapa, esta transición o esta revelación, será absolutamente crucial para su futuro, para la solidez de sus carreras y para la percepción que el público, sus seguidores y la industria en general tengan de ellas. Y es precisamente esta incógnita, este futuro incierto que se abre ante nosotros, lo que añade un nivel extra de intriga, de expectación y de debate a todo el asunto. ¿Qué tipo de impacto puede tener esto en sus carreras? Bueno, eso dependerá de muchísimos factores, algunos de los cuales aún desconocemos por completo. Si la noticia está relacionada, por ejemplo, con un proyecto creativo o artístico, podría significar un nuevo rumbo artístico, quizás una exploración de territorios más maduros, más experimentales o incluso más arriesgados de lo que habíamos visto hasta ahora. Podría ser el catalizador para una reinvención profesional que los lleve a nuevas alturas. Si por el contrario tiene que ver principalmente con su vida personal, podría influir en su disponibilidad para ciertos compromisos profesionales, en su enfoque hacia el trabajo, en su motivación o incluso en la elección de futuros proyectos. Lo que sí es seguro y podemos afirmar con un alto grado de probabilidad, es que habrá un periodo de adaptación, tanto para ellos, que deberán navegar esta nueva realidad, como para nosotros, sus seguidores, que tendremos que procesar esta información y ajustar nuestras expectativas. La forma en que se comuniquen durante este tiempo, la transparencia que decidan emplear, será fundamental para mantener la conexión con su audiencia, para evitar que la especulación se descontrole o para reconstruir la confianza si se ha visto afectada. Además, es interesante observar cómo este tipo de noticias, cuando provienen de figuras públicas de este calibre, no solo afectan a los individuos involucrados, sino que también tienen un impacto en el panorama general del entretenimiento y la cultura popular. Cuando figuras públicas de esta talla toman caminos inesperados, se abren nuevas conversaciones, se generan tendencias, se cuestionan ciertas dinámicas y, en ocasiones, incluso se pueden influir o inspirar otras carreras y otros artistas. Es como una pieza de dominó que, al caer, mueve muchas otras piezas a su alrededor, alterando el diseño del tablero. Y en este caso particular, la pieza del dominó es Alil y Esla, y el tablero sobre el que están actuando es la opinión pública, el mundo del entretenimiento, las plataformas de difusión y, por qué no decirlo, nuestras propias expectativas y la forma en que entendemos las vidas de las personas famosas. Ahora hablemos específicamente de la reacción del público, que es una parte fundamental de esta historia. Como les mencioné anteriormente, la sorpresa ha sido generalizada, casi unánime en los primeros momentos. Hemos visto comentarios en redes sociales que van desde el "no lo puedo creer", "esto tiene que ser falso", hasta el "esto era inevitable, ya se veía venir", pasando por n sinfín de matices intermedios. Cada uno tiene su propia interpretación, su propia historia sobre lo que piensa que ha pasado, lo que ha llevado a esta situación, o lo que debería haber pasado. Y eso, a fin de cuentas, es una de las cosas más interesantes y bonitas de estas situaciones mediáticas, que nos invitan a reflexionar, a analizar,
a debatir y a formar nuestras propias opiniones, basándonos en la información que tenemos y en nuestras propias experiencias. Es un recordatorio constante de que aunque sigamos a estas figuras, aunque nos interesen sus vidas, cada uno de nosotros tiene una perspectiva única y un filtro personal a través del cual procesamos la información. Lo que sí podemos afirmar con certeza basándonos en la magnitud del impacto y en la unanimidad de la sorpresa, es que esta noticia ha generado un antes y un después para Halil y Esla, al menos en la forma en que serán percibidos a partir de ahora por el público general y por la industria. El 23 de noviembre de 2025 se convierte así, de forma oficial, en una fecha clave para comprender y analizar su trayectoria posterior. Y nosotros como observadores, como analistas, como seguidores atentos, tenemos la oportunidad de aprender de cómo manejan esta nueva realidad, cómo se adaptan a los cambios, cómo se reinventan si es necesario, cómo gestionan la adversidad y cómo siguen adelante con sus proyectos y sus vidas. Su resiliencia y su capacidad de adaptación serán puestas a prueba. Para concluir, queridos amigos, la noticia sobre Halil y Esla del 23 de noviembre de 2025 ha sido verdaderamente impactante, inesperada y ha pillado a la gran mayoría de todos por sorpresa. Hemos visto cómo un evento de esta magnitud puede generar un gran revuelo mediático, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales, y cómo afecta la percepción pública y la narrativa construida en torno a quienes están involucrados. Es un recordatorio potente de que la vida, incluso la de quienes parecen tenerlo todo bajo control, la de las figuras públicas que admiramos, está llena de giros inesperados, de desafíos imprevistos y de momentos que cambian el curso de las cosas de forma drástica. Hemos reflexionado sobre el posible impacto que esto puede tener en sus carreras, en sus proyectos futuros y en la dinámica que mantienen con sus seguidores, y cómo la forma en que naveguen esta nueva etapa será clave para su futuro. Les agradecemos enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a acompañarnos en este análisis detallado y por su interés en este tema que ha generado tantas conversaciones. Esperamos sinceramente que esta información les haya resultado intrigante, que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre lo sucedido y que les haya dado algo en que pensar. Ahora, queremos saber qué piensan ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. ¿Qué les ha parecido la noticia? ¿Cuál es su reacción inicial? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado, basándose en lo que se ha divulgado? ¿Cómo creen que esto afectará a Halil y Esla a largo plazo? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones, sus análisis y saber qué es lo que ustedes piensan. Su participación activa es lo que hace que este canal sea una comunidad vibrante y especial. Y si les ha gustado el vídeo, si encuentran interesante el contenido que compartimos y si creen que esta información ha sido valiosa, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, familiares o conocidos que también puedan estar interesados en el tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invitamos encarecidamente a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones, análisis y actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.